Hola a todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy vamos a llevar a cabo la primera mentoría en colaboración con UX Latam y Torres Burriel Studio. Como sabréis, desde hace aproximadamente un mes hemos llegado a este acuerdo con vuestra comunidad y con el objetivo de poder contribuir al crecimiento de los profesionales que la forman. Una manera es poniendo a disposición de la comunidad parte de nuestro tiempo y conocimiento en diferentes formas. Una de ellas es a través de mentorías dedicadas a un número reducido de personas, como es en este caso. Hoy voy a ser yo la encargada de contestar a todas vuestras preguntas, pero primero voy a presentarme. Mi nombre es Irene, trabajo como UX Specialist en Torres Burriel Studio y principalmente lo que hago es que me encargo de dar soporte en las investigaciones de UX y de dar apoyo en nuestros programas de especialización que ofrecemos, tanto en la parte de elaboración de contenido a nivel de material didáctico como en las clases en vivo en sí mismas. Y bueno, en la mentoría de hoy voy a contestar a todas vuestras preguntas sobre cómo extraer los insights de una investigación UX y ahora, pues, sin más dilación, vamos a comenzar. Si quieres, Andrés, vamos a comenzar con tu primera pregunta. Listo, dame un momento. Sí, no te preocupes. Listo, la primera era cómo diferenciamos entre un insight y un finding. Pues cómo diferenciarlos y cómo los identificamos pues como en ese proceso de investigación. Vale. A ver, la confusión de estos dos términos, de finding y insight, es algo muy común. Son muchísimos los researchers que los utilizan de forma indistinta en el día a día. Y bueno, para ver cuáles son sus diferencias, vamos a ver en qué consisten cada uno de ellos. Vamos a empezar por el finding, que es el más sencillito. El finding en español se traduce como hallazgo y básicamente es simplemente la descripción de un hecho que sirve para establecer patrones de comportamiento y de actitud. Un ejemplo de finding podría ser, por ejemplo, en caso de necesitar soporte en la compra online, la mayoría de los usuarios prefieren contactar por vía telefónica. Como podemos ver, esto lo que está describiendo es un hecho. Cuando los usuarios necesitan ayuda, contactan por vía telefónica. Es un hecho y es un patrón de comportamiento. Otro ejemplo podría ser, pues los usuarios prefieren comprar productos caros en la tienda física antes que en la tienda online. De nuevo, estamos describiendo un hecho muy sencillo y un patrón de comportamiento. Básicamente, los findings lo que nos indican es lo que hacen los usuarios. Por tanto, para identificarlos, basta con organizar la información que obtenemos durante el proceso de investigación y observarla con detenimiento durante la fase de análisis. Simplemente eso. Y también es posible que durante, por ejemplo, entrevistas con usuarios, pues identifiquemos estos findings. Si un usuario nos dice, pues esto, que prefiere comprar un producto caro en la tienda física, esto en la sesión en vivo ya vamos a saber que es un finding. En cambio, el insight lo que nos explica es el porqué, es decir, la causa subyacente de este comportamiento, de este patrón de comportamiento. Además, los insights nos permiten obtener como una nueva visión o percepción y comprensión del problema. Esto, volviendo a los ejemplos que hemos visto con el finding, sería, por ejemplo, los usuarios prefieren contactar por vía telefónica porque les incomoda tratar con máquinas y se sienten más comprendidos y mejor atendidos por un humano. O en el otro caso, los usuarios desconfían de comprar productos caros por Internet porque se sienten inseguros con respecto a la seguridad de la app del banco y tienen miedo a que les roben un importe de dinero tan alto de su cuenta bancaria. Como podemos ver, el insight va un poco más allá, no se queda solamente en ese patrón de comportamiento y en ese qué, sino que explica la causa, explica el porqué. Por tanto, identificar un insight
es más complicado que identificar un finding, ya que, bueno, por su naturaleza, pues es más complicado de por sí. Y es un conocimiento mucho más profundo que no vamos a poder detectar a simple vista. Sin embargo, lógicamente, pues se pueden extraer y la forma de hacerlo es llevando a cabo un análisis muy detallado de la información recogida. Y muy detallado implica que profundicemos y que no nos quedemos solo en lo evidente. Es decir, que intentemos un poco conectar toda la información que hemos obtenido y darle sentido. Hay veces que hay información que puede parecer que no está relacionada, pero si la analizas con detalle y te paras un buen rato, al final pues sí que le sacas sentido. Entonces, por recapitular un poco, un finding nos indica qué comportamiento presentan los usuarios, mientras que los insights lo que nos indican es por qué se comportan de esta manera. Los insights, lógicamente, son mucho más valiosos que los findings. Sin embargo, esto no significa que los findings no sean importantes, ya que sí que lo son. Ambos son importantes y aquí hay de nuevo otra diferencia y es que sirven para cuestiones distintas. Por ejemplo, un finding lo que nos va a servir es para tomar decisiones más específicas y más concretas. Por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo unas entrevistas con usuarios y la mayoría de los usuarios, cuando les pedimos que contacten con el e-commerce de la página web en la que están, que contacten con la empresa, lo que hacen es irse directamente a la parte inferior de la página. Pues en ese caso, este finding de los usuarios buscan el número de teléfono en la parte inferior de la página, lo que nos hará es plantearnos cambiar el número de teléfono aquí, es decir, tomar una decisión muy específica y muy concreta. Por otra parte, los insights nos van a dar, nos van a ayudar a tomar decisiones a un nivel mucho más global y mucho más estratégico. Por ejemplo, van a ser los que justifiquen las decisiones y las oportunidades para desarrollar nuevas soluciones para nuestro producto o servicio. Si retomamos el ejemplo anterior que os he explicado sobre por qué los usuarios desconfían de comprar productos caros por Internet, que es porque se sienten inseguros con respecto a la seguridad de la app del banco, pues en este caso, este insight lo que nos va a dirigir es hacia plantearnos soluciones para minimizar esta inseguridad. Y estas serían básicamente las principales diferencias entre un insight y un finding. Espero que con esta explicación tu duda haya quedado resuelta. Sí, sí, muchísimas gracias. Creo que es mucho más claro y el poder como identificar uno del otro. Perfecto. ¿Cuál es tu segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿en qué fase de la investigación recomiendas tomar o sacar estos insights y por qué? ¿Cuál es el más apropiado, el momento apropiado? Vale. Pues a ver, como acabo de explicar, los insights no son obvios, entonces no se pueden ver a simple vista. Por tanto, no se pueden obtener durante el desarrollo de las pruebas con los usuarios, como sí que ocurría con los findings, que en medio de una entrevista podemos detectarlo inmediatamente. En este caso, los insights deben extraerse una vez que ha terminado todo el proceso de investigación de campo y durante la fase de análisis. Hasta que no dispongamos de toda la información, no podemos ponernos a identificar insights. Porque al final, para poder extraer insights, lo que tenemos que hacer es conectar toda la diferente información obtenida y analizarla en profundidad. Entonces, lógicamente, pues si no tenemos toda la información, ni podemos conectarla ni podemos analizarla. La fase de análisis, lo que es muy importante es que nos centremos todos nuestros esfuerzos en intentar comprender verdaderamente a los usuarios y en empatizar con ellos. Sobre todo es muy importante lo que he dicho antes, que no nos quedemos en lo superficial, que incluso cuando a simple vista parezca que no tenemos información de valor, que intentemos darle sentido y descubrir si hay algo más allá de lo evidente, porque muchas veces hay que rascar un poco hasta poder llegar al insight. Y bueno, si con esto te ha quedado claro también, vamos a la siguiente pregunta. Eduardo.
Sí, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta trata sobre, dentro de nuestra investigación, en el contexto de uso de un producto y analizadas las necesidades de ese negocio, ¿cuáles son los mejores insights que podríamos rescatar entre lo que es el impacto emocional y el comportamiento del usuario? En este caso estoy hablando sobre el comportamiento, si el producto en sí está o es usable y cómo influye en esto en el impacto emocional, si crea frustraciones dentro de lo que es nuestro usuario. ¿Cómo podremos rescatar ahí un insight? Vale. A ver, como he explicado, los patrones de comportamiento corresponden a los findings y los insights lo que hacen es ir un paso más allá. Entonces, el insight lo que va a ser es una declaración, una afirmación que hará referencia, por una parte, al patrón del comportamiento, pero que también hará referencia a las causas de dicho comportamiento. Y estas causas, lógicamente, somos seres humanos y entonces van a incluir una parte emocional. Por tanto, los insights, al final es que son un poco las motivaciones ocultas de las personas. De hecho, la palabra insight se podría traducir in como dentro y sight como visión, es decir, visión interna. Y lo que estamos tratando pues es de ver al usuario por dentro para obtener las causas de su conducta, para entender sus motivaciones y, por supuesto, aquí también entra para conocer sus emociones y sus sentimientos. Entonces, los insights no tienen solo una dimensión comportamental o solo una dimensión emocional. O sea, estas dos no van por separado, van juntas. Los insights tienen dimensión comportamental y dimensión emocional. Porque si solo hablásemos de dimensión comportamental, es que no estaríamos hablando de insights, estaríamos hablando de findings. Y por otra parte, no se puede hablar de lo emocional para explicar el por qué, porque necesitamos el qué. Entonces, contestando a tu pregunta, un insight va a tener las dos dimensiones. En este caso, lo que es el comportamiento del usuario, lo que le va a afectar a él comportamentalmente, va a ser explicado por la emoción que siente, con lo cual debemos meterlas juntas y no tratar de separarlas. Espero que con esto haya respondido a tu pregunta. Sí, sí, bastante bien. Son niveles de emocionales que no podemos separar tanto, por ejemplo, el nivel de comportamiento y el nivel visceral, por ejemplo. Exacto, Ujú. exacto. ¿Y qué más querías preguntar? La segunda pregunta es dentro de nuestro Journey Map. Cuando comenzamos a realizar este Journey Map, ¿cuáles son los mejores insights que podríamos rescatar o encontrar dentro del inicio y el final que vamos haciendo este viaje? Vale. A ver, bueno, el Journey Map, como sabréis, es una herramienta que lo que nos sirve es para identificar y comprender los puntos de contacto y las experiencias que ocurren entre los usuarios y el producto o servicio. El Journey Map se construye a partir de comportamientos, de objetivos, de intenciones, de percepciones y de emociones de los usuarios. Es decir, incluye toda la información necesaria para entender y empatizar con el usuario. Por tanto, mediante el análisis del Journey Map vamos a poder obtener insights muy valiosos. Pero aquí hay que hacer un pequeño apunte y es que para poder obtener insights valiosos, eh, primero de todo es fundamental que el Journey Map sea muy detallado, que incluya todas estas percepciones, emociones de las que hemos hablado y que esté perfectamente elaborado. Para ello, bueno, en nuestro blog de Raspberry el estudio tenemos dos artículos que os servirán para aprender a mejorar vuestros Journey Map y sobre todo para saber qué elementos incluir. Y os los vamos a dejar por aquí en el chat ahora para que los podáis visualizar luego cuando queráis. Y, y bueno, una vez que hayamos construido este Journey Map detallado y perfectamente elaborado, entonces ya sí que podemos pasar a sacar los insights. Has hablado de cómo sacar mejores insights. Eh, no existe un mejor insight como tal general a todos los Journey Map, ya que cada Journey Map lógicamente va a ser un caso muy concreto.
Lo que sí existen son buenas prácticas de análisis que vamos a ver a continuación, pero antes de ello también quería hacer un pequeño apunte con respecto al inicio y al final. Al final un poco la interacción de los usuarios con el producto, más que lineal, es cíclica, con lo cual estos puntos de inicio y final no están tan claramente definidos. Lógicamente, a la hora de hacer un journey map sí que ponemos un inicio y un final, pero hay que tener en cuenta que va a ser más una relación cíclica que lineal. Y entonces, ahora sí que vamos a ver ya cómo proceder para identificar insights en el Journey Map. Os voy a decir los momentos del Journey Map en los que más os debéis fijar para tratar de identificar insights, sobre todo la información más importante que hay que analizar. Son 5 puntos. El primero es que los momentos, hay que fijarse e identificar los momentos en los que no se cumplen las expectativas del usuario. En los momentos en los que no se cumplen las expectativas del usuario, nos va a ayudar a comprender los principales problemas a los que se enfrentan. Y esto nos va a ayudar a extraer insights que nos servirán para poder idear soluciones a ellos. En segundo lugar, todo lo contrario, los momentos en los que sí se cumplen las expectativas del usuario. Al final también queremos identificar aquellos momentos que han sido más satisfactorios para así poder proponer ideas para potenciarlos pues todavía más, que al final no solamente hay que fijarse en lo negativo, sino también en lo positivo e intentar sacarle provecho. Luego, en tercer lugar, hay que fijarse en los puntos de contacto o en las interacciones que son más innecesarias, es decir, todas aquellas de las que podríamos prescindir, porque esto nos va a permitir idear soluciones para eliminar todo lo innecesario y así reducir el coste de esfuerzo del usuario con nuestro producto, pero también de nosotros con el usuario, que al final pues lo que queremos es un poco mejorarlo y reducir esfuerzos, pues lo va a mejorar en todos los sentidos. Y por último, es muy importante que nos fijemos en los momentos de la verdad. Los momentos de la verdad son como los momentos más importantes para los usuarios, los que les causan más emociones y como afectan a un nivel tan emocional, si son muy, muy, muy buenos, pueden hacer que los participantes, o sea, que los usuarios tengan una experiencia wow, una experiencia increíble con nuestro producto o servicio. En cambio, si es una experiencia muy mala, pues todo lo contrario, va a hacer que nos recuerden de forma muy, muy negativa. Por tanto, es fundamental que les prestemos atención y que nos aseguremos de que son lo más positivos posibles. Entonces, si identificamos todas estas cuestiones y nos aseguramos de que estamos abordando todos estos puntos de información, no vamos a pasar nada por alto a lo largo de todo el Journey Map y vamos a poder sacar insights muy valiosos sin ningún tipo de problema. Y espero que con esta explicación ahora lo tengas más claro. Sí, sí, totalmente. Más que todo analizar los pain points y todo lo cuestión de cómo llego al goal, cuál llego a mi objetivo final y analizar todo ese trayecto, ¿no? Para en este Exacto, caso ver las oportunidades y las debilidades en este caso. exacto. Los pain points, los game points, los momentos más emocionales para el usuario y también muy importante todo lo que detectemos como innecesario, que al final pues le crea ruido, pero tampoco, aunque no le perjudique, tampoco le ayuda en ningún sentido y pues es mejor fijarnos en eso también. Y bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta de Noeli. Hola, bueno, ya regálame un momento. Sí. Eh, Mi primera pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar los insights para generar mayor impacto, digamos, a la hora de, luego de haber finalizado nuestra investigación y poder dar esta presentación? Vale. Em, a ver, los insights tienen un carácter cualitativo, por tanto, no son medibles como un elemento cuantitativo. Y esto significa que no se pueden cuantificar. Igualmente, no deberíamos tener el objetivo de extraer insights
para entregarlos como un entregable, valga la redundancia, sino que debemos extraerlos como una forma de acción o como una herramienta que nos impulse a tomar decisiones optimizadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si un insight no nos sirve para tomar decisiones óptimas y para proponer soluciones de diseño para nuestro producto, entonces no es un buen insight. Pero sobre todo, quédate con que los insights no se pueden cuantificar, no son cuantitativos. Entonces, el tema no es tanto cómo cuantificar los insights para generar un mayor impacto, sino más bien cómo priorizarlos para generar un mayor impacto. Y la priorización de insights es un tema muy importante porque al final pensad que durante una prueba con usuarios podemos sacar muchísimos insights. Y imaginaos que tenemos una lista de, por ejemplo, 5 insights. Estaría muy bien poder abordarlos todos, pero por temas de faltas de recurso, ya sea de tiempo o por dinero, es posible que no podamos hacerlo y en este caso pues debemos ser capaces de decidir qué insight debe ser accionado primero o incluso si hay algún insight que no debe ser accionado en absoluto. Por tanto, para priorizar insights, lo bueno sería establecer una serie de criterios, de definir una serie de criterios que lógicamente van a variar entre distintas empresas y distintos proyectos, ya que cada empresa tiene unas necesidades concretas y dentro de una misma empresa cada proyecto tiene unas necesidades concretas. Pero bueno, por poneros algún ejemplo de criterios que se podrían valorar a la hora de priorizar insights, podríamos valorar, por ejemplo, cuál es el impacto global del insight en el producto o servicio. Es decir, cuál es la magnitud del insight con el que estamos tratando. Si afecta a todo el producto en concreto o solo afecta a una pequeña parte. Porque si afecta a todo el producto en concreto, al final va a tener un mayor impacto que si solo afecta a una pequeña parte. Entonces, pues podremos valorar la posibilidad de que un insight que afecta a todo el producto sea más rentable de ejecutarlo que un insight que solo afecta a una pequeña parte. Luego, por otra parte, tenemos que preguntarnos cuál es el impacto a nivel de cuantía de usuarios. Es decir, si afecta a muchos de los usuarios o tan solo a unos pocos. Lógicamente, no va a tener la misma prioridad un insight extraído a partir de una pequeña muestra, una pequeña parte de la muestra. Por ejemplo, si tenemos una prueba con usuarios con 10 usuarios y solamente 3 de ellos, a través de 3 de ellos hemos extraído este insight, no es lo mismo que si lo hemos extraído de 9 o de 10 usuarios. Lógicamente, a cuantos más usuarios afecte, pues más valor va a tener este insight. Y por último, también es importante valorar cuál es el impacto a nivel de uso del producto. Es decir, si este insight que hemos extraído afecta directamente a la utilización del producto, si es un impedimento considerable para su uso. Y entonces lo que tenemos que hacer es, en base a estos 3 criterios que hemos definido o cualesquiera otros que consideremos, tenemos que asignar un valor a cada uno de nuestros insights según su grado de severidad en cada uno de estos criterios definidos y así pues podremos establecer un mapa de insights prioritarios y bueno, al final pues saber cuáles de ellos ejecutar y cuáles no. Y bueno, espero que con esta explicación haya resuelto tu duda. Sí, claro, sí. Mi siguiente pregunta es, ¿qué sucede si no encontramos ningún insight dentro de toda esa Vale, parte de la investigación? vale. A ver, normalmente cuando no obtenemos ningún insight es porque durante la investigación de campo, durante las pruebas con usuarios, no hemos profundizado lo suficiente. Al final, recordad que los insights no se pueden identificar a simple vista, sino que requieren de muchísimo esfuerzo y este esfuerzo se debe realizar en la fase de análisis, pero también se debe realizar en la fase de investigación de campo, porque al final es en esta fase en la que estamos obteniendo la información y debemos poner mucho esfuerzo en obtener información
que posteriormente nos permita obtener insights. Entonces, ¿qué sucede si no encontramos ningún insight? Pues bueno, al final las investigaciones con usuarios conllevan una gran cantidad de recursos en forma tanto de tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que lo ideal, lógicamente, es obtener insights. Es por esto que es recomendable llevar a cabo pruebas piloto antes de comenzar con las pruebas reales para asegurarnos de que todo sale correctamente durante las entrevistas reales o, por ejemplo, es posible que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar la guía de discusión y profundizar un poquito más en alguna pregunta o alguna cuestión de este tipo. En cualquier caso, es muy importante que durante la investigación con usuarios nos aseguremos de que no nos quedamos en lo superficial. Debemos ahondar en las respuestas de los usuarios hasta llegar a la causa, a la raíz de la cuestión. Hasta que no lleguemos a lo que nosotros creamos que es la causa o la raíz de la cuestión, debemos seguir preguntando. O sea, en ningún momento podemos conformarnos con respuestas escuetas o que creamos que pueden tener algo más y no nos podemos quedar ahí. Entonces, pues básicamente lo que hay que hacer es preguntarle al usuario constantemente el porqué de todo aquello que dice y pues luego ya empatizar con él, entender sus emociones, sus sentimientos. Luego también es muy importante observar su comportamiento y sobre todo, por ejemplo, lenguaje, expresiones faciales, lenguaje corporal, incluso todo el tono de la voz. Hay veces que igual te están diciendo una cosa, pero te lo están diciendo que no que no están seguros. Todo esto tenemos que fijarnos y esto nos va a indicar un poco el tono de la voz, los gestos, si tenemos que seguir preguntando o si ya hemos obtenido lo que necesitamos obtener. Y bueno, si hacemos todo esto, extraer insights no debería suponer ningún problema y no debería darse el caso en el que no obtengamos insights. Y si con esto ha quedado clara la pregunta, pasamos a Esperanza. Hola, Sí, ¿qué muchas tal? gracias. Bueno, ya un poco se me van respondiendo, pero para dejar más claro, quería saber cómo darte cuenta que estás en presencia de un insight, digamos. Y después había preguntado qué ejercicio o técnicas se recomiendan, pero en cuanto a sensaciones o preguntas que podamos hacernos para darnos cuenta, digamos. Vale. A ver, en cuanto a la primera pregunta, sí que es verdad que ya ha ido saliendo un poco a lo largo de la sesión, pero para darte cuenta que estás en presencia de un insight, te destacaría 3 criterios básicos. El primero te diría que los insights no son obvios, ya lo he repetido muchas veces, pero es muy importante que lo recordemos. No son superficiales y hay que esforzarse por llegar a ellos. Por tanto, si extraemos lo que creemos que es un insight, si extraer un insight nos ha resultado súper sencillo, probablemente no estemos ante un insight, sino que lo más probable es que estemos ante un finding, que son muchísimos más sencillos de obtener. En segundo lugar, los insights son relevantes. Entonces, un insight debe servirnos para abrirnos nuevas vías de camino, para proponer nuevas ideas, para proponer nuevas soluciones, para comenzar a elaborar rediseños de producto en distintas direcciones. Es decir, el insight es útil por naturaleza. Aunque nosotros ya después, en base a nuestras necesidades, decidiremos si es prioritario o no, pero el insight siempre va a ser útil. Si no sirve para nada, probablemente no estamos ante un insight. De nuevo, podemos estar ante un finding, que un finding muchísimas veces es útil, pero muchas otras veces no lo es. Entonces, esta segunda característica nos indicaría un poco también si estamos ante un insight o no. Y en tercer lugar, hay que saber que los insights son accionables. Los insights deben ser ejecutables. Esto quiere decir que al final pues, son el motor que nos inspiran y nos predisponen a ejecutar las nuevas ideas propuestas. Si un insight está un poco relacionado con lo anterior, no sirve para nada o no se puede aplicar,
de nuevo tampoco es un insight. Entonces, estas 3 características, que no sea obvio, que sea relevante y que sea accionable, son las que nos van a guiar un poco hacia saber que estamos ante un insight. Y luego, aunque no es una característica o un criterio en sí mismo, debemos saber que los insights se tienen que redactar en forma de afirmación o declaración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nunca los vamos a redactar en forma de pregunta ni en cualquier otro formato, solo como afirmaciones, porque al final los insights son algo de lo que estamos seguros y tras la investigación que hemos realizado, tras el análisis tan detallado y profundo que hemos realizado, tenemos la certeza de que es así. No tenemos dudas, estamos seguros de que es así y por eso siempre en forma de afirmación. Y ya pasando a tu segunda pregunta, ¿qué técnicas se recomiendan para obtener insights? Has preguntado. Eh, Podemos obtener insights a través de muchas técnicas distintas. Por ejemplo, pues tenemos las entrevistas en profundidad que os he ido comentando durante toda la sesión. Tenemos los focus groups, tenemos los think aloud tests. La cuestión con los insights no es tanto qué técnica escoger, que por supuesto es muy importante, pero es la técnica que se escoge más que sepamos ejecutarla perfectamente. Porque si escogemos una técnica que creemos que es ideal para la situación, pero luego no la llevamos a cabo correctamente, no vamos a obtener ningún insight. Entonces, lo que sí que os destacaría son a nivel de investigación, para todas las técnicas en general, 2 cuestiones muy importantes. Ya las he mencionado anteriormente también. Por una parte, es el tema de la observación, lenguaje corporal, expresiones faciales, tono, todo lo relacionado un poco así más con la psicología, por decirlo de alguna forma. Al final, pues también todas las pruebas con usuarios pues se graban y una de las razones por las que se graban no es solamente para acordarnos de aquello que ha dicho, sino también para poder analizar pues la disposición de su cuerpo, si está nervioso, si no está nervioso, 1000 cosas. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra parte, hay que preguntar continuamente el porqué de aquello que nos dicen los usuarios. Y esto ya lo he dicho antes, pero hay que preguntar de forma iterativa todo el rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para ver la importancia de esto, os voy a poner una situación a modo de ejemplo para que se comprenda perfectamente. Imaginad que estamos llevando a cabo una investigación con usuarios, por ejemplo, sobre el comportamiento de compra online en los supermercados. Y le preguntamos, estamos en una entrevista con un usuario y le preguntamos que si suele comprar comida por internet. Y el usuario nos responde que no, que él prefiere ir a la tienda física. Y entonces, pues nosotros le preguntamos, lógicamente le vamos a preguntar por qué. Imaginaos que nos contesta, pues porque me da más confianza comprar en la tienda física. Nos podríamos quedar ahí, pero no hemos obtenido suficiente. Tenemos que preguntarle por qué le da más confianza la tienda física que la tienda online. Entonces, pues le preguntamos, ¿por qué? ¿Qué nos contesta? Pues, por ejemplo, porque online no puedes conocer la calidad del producto tan bien como en la tienda física. Podríamos quedarnos ahí, pero es que todavía podemos seguir indagando un poco más. Si le preguntamos por qué otra vez, pues ya nos va a contestar, pues por ejemplo, porque la imagen de la página web tiene muy buena pinta, pero cuando te lleva el producto, te llevas la sorpresa. Y aquí, pues lógicamente, tenemos que volver a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué te llevas la sorpresa? Y aquí ya, pues seguramente nos va a decir, pues claro, pues que los supermercados aprovechan los productos al máximo y a lo mejor pues te pueden enviar alguno que esté cercano a su fecha de caducidad y esto no lo has podido ver en la página web, o a lo mejor no tiene tan buena pinta, su estado no está tan bien como en la imagen, y yo todo esto pues no lo puedo ver a través de la página web. Entonces aquí ya daos cuenta que no me gusta comprar productos alimenticios online, a todo esto último que nos ha contado, hay muchísimo. Y ha sido simplemente preguntando por qué. Tampoco hemos hecho nada súper especial,
simplemente ha sido preguntar por qué. Entonces, esto es fundamental. Lógicamente, tampoco se trata de preguntar de forma absurda constantemente el por qué, porque al final las pruebas con usuarios pues tienen una duración determinada y tampoco podemos pasarnos de ella porque, bueno, al final por cuestiones de recursos monetarios y de tiempo y de esfuerzo y de todo. Entonces se trata un poco de saber discernir y de aprender a saber cuándo podemos extraer algo más de valor de una situación y cuándo es el momento de dejarlo y pasar a la siguiente pregunta. Y esto pues es un poco, al final se obtiene con la práctica. En cierto modo es un poco sentido común de haber trabajado bien la guía de discusión, pero sobre todo pues se obtiene con la práctica. Y espero que con esto haya contestado a tu pregunta. Sí, clarísimo, y muchas gracias por el ejemplo. De nada. Y bueno, pues ya con esto cerraríamos. Después de todas estas preguntas, ponemos fin a la primera mentoría de esta colaboración entre UX Latam y Torres Boreal Studio. Esperamos que la sesión os haya ayudado a aclarar todas aquellas dudas que teníais antes de participar. Y bueno, para nosotros y para mí en particular, también ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y como regalo a las personas que habéis estado aquí hoy con nosotros, os queremos ofrecer un descuento que podéis utilizar en Wexlearn para cursar nuestro programa de especialización en Research Avanzado. Este programa va a dar comienzo el 4 de julio y si alguno de vosotros quiere información adicional puede escribirle a Francesca o puede escribirnos a hola@wexlearn.com y os atenderemos con mucho gusto. Además, lo que os acabamos de dejar aquí es un cupón con el 20% de descuento. El coste del programa es de 1.799 euros y con el cupón descuento se queda en 1.599. Las condiciones de este cupón son que el 20% de descuento es válido desde hoy hasta el día 29 de junio. Y bueno, dicho esto, pues ahora sí, esto es todo. Muchas gracias por haber asistido a esta primera mentoría y espero que nos volvamos a ver en futuras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Más Muchas gracias. gracias, Irene.